En esta definición, la radicación es una operación matemática que se complementa con la potenciación y la logaritmación. Acá estamos viendo también los elementos con sus respectivos nombres. Tenemos acá la siguiente expresión que se lee de la siguiente forma. Este símbolo, que es el símbolo de raíz, tenemos acá este índice que viene a ser 4 y tenemos acá el radicando que es 16 y acá tenemos la raíz que es 2 y esta expresión se lee la raíz cuarta de 16 es 2. La pregunta orientadora que ayuda a calcular la raíz es ¿cuál fue el número que se multiplicó 4 veces para obtener 16? Al hacer la operación 2 por 2 por 2 por 2, eso nos da 16. ¿Por qué? Porque 2 por 2 me da 4, 4 por 2 me da 8, 8 por 2 me da 16. Se observa que el 2, si se multiplica 4 veces, se obtiene 16. Por tanto, la raíz cuarta de 16 es 2. Aquí como una nota para tener en cuenta, debe ser un mismo número que se multiplica repetidas veces. No puede ser números diferentes. Por ejemplo, 8 por 2. 8 por 2 da 16. Sin embargo, acá este número 8 y vemos que está por 2. Ninguno de los dos, ni el 8 ni el 2, viene a ser la raíz porque son números diferentes. Y lo mismo acá, 16 por 1. 16 por 1 da 16. Sin embargo, ninguno de los dos es la raíz porque son dos números diferentes. Ahora veamos el proceso por descomposición. Es otra forma de obtener una raíz. ¿Qué es lo que se hace? Entonces, escribimos el 16 y le empezamos a descomponer desde la parte más pequeña que viene a ser mitad. Entonces sacamos mitad de 16, 8, mitad de 8, 4, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Observamos acá lo siguiente. Vemos que al descomponer acá se obtuvieron 4 factores y ese factor es el mismo, el 2. Entonces este que se repite 4 veces lo multiplicamos entre sí y observamos que se obtiene el número inicial. Acá sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Se obtuvo el número inicial. Como el índice es 4, observamos acá que el índice es 4. Entonces cuando se realiza la descomposición, acá también se tienen que obtener 4 factores iguales. Se multiplican entre sí y se debe de obtener el radicando, que viene a ser 16. Para este caso se cumple. Se obtuvieron 4 factores. Al multiplicarlos entre sí da 16. Quiere decir que este factor que se está repitiendo, el 2 como tal, viene a ser la raíz que se está buscando. Acá se presenta este primer ejercicio por descomposición. Acá tenemos otro ejemplo que se ha realizado. Tenemos acá el ejercicio, ya no es la raíz cuarta de 16, sino la raíz cuadrada. Miremos que acá esta raíz no tiene escrito acá un número y se asume entonces en ese caso que es 2, por tanto es raíz cuadrada de 16. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar un número que se multiplique 2 veces y que se obtenga 16. Entonces volvemos y descomponemos. Mitad de 16 es 8, de mitad de 8, 2, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Sin embargo, observamos acá que aquí se obtuvo el 2 4 veces, pero no es ese factor el que se va a buscar, sino que entonces estos factores
se combinan de tal forma que se busque entonces o que se encuentre un factor que se repita dos veces. Entonces acá multiplicamos 2 por 2 me da 4 y aquí otra vez 2 por 2 me da 4. ¿Qué quiere decir? Que el 4 es el factor que acá se obtiene dos veces, y como aquí el índice es 2, quiere decir que este factor que se está repitiendo es la raíz. Por tanto, mire que acá se escribió que la raíz es 4. De manera análoga, entonces encontramos estas raíces que se están proponiendo acá. Veamos entonces acá el índice 2. Cuando una raíz aquí no tiene escrito un índice, entonces esto no significa que no tiene un índice, realmente es 2. En este caso, cuando no está escrito el índice, siempre se asume que es 2. Cuando el índice es 2, se lee raíz cuadrada. Cuando el índice es 3, se lee raíz cúbica. Veamos acá una interpretación incorrecta. A veces la gente tiende a pensar que sacar una raíz es dividir. En este caso, como aquí el índice 2, en ocasiones a veces las personas obtienen la raíz dividiendo 100 entre 2. Por ejemplo, aquí vemos entonces que para determinar una raíz no es dividir el radicando entre el índice. Por ejemplo, acá la raíz de 100 no es que uno toma el 100, lo divide entre 2 y entonces que la raíz de 100 es 50. No, ese proceso es incorrecto. Realmente la raíz cuadrada de 100 viene a ser 10, como vemos acá en la parte inferior la solución, porque 10 por 10 es 100. Veamos acá la raíz exacta. En este conjunto numérico, las raíces que se obtienen se denominan raíces exactas, ya que siempre se obtiene un número natural, el cual es positivo. El radicando siempre es un número positivo, el cual se obtiene de multiplicar otro número repetidas veces, las veces que indique el índice. Raíces sin solución en los números naturales. Hay raíces que en el radicando puede ser un número positivo, pero no tener solución en este conjunto numérico. Por ejemplo, la raíz de 10. Si vamos a buscar un número que en los números naturales, digamos que al multiplicarlo dos veces se obtenga el 10, vemos que no existe ese número. Puede que sí se encuentren dos números que multiplicados den 10, por ejemplo, 2 por 5 10, 10 por 1 10, pero son números diferentes que se están multiplicando y la condición es que deben ser iguales. Por eso se concluye que este tipo de raíces no es que no exista, sino que no tiene solución en este conjunto numérico de los números naturales, pero sí tienen solución en otro conjunto numérico. Ejercicio número 2. Entonces acá dice, escribe la expresión que corresponde a los datos siguiendo este ejemplo. Acá nos dan índice 2 y radicando 324. ¿Cuál sería la expresión? Sería raíz. Aquí, como nos están diciendo que es índice 2, acá nos escribe, y aquí el radicando 324, y buscamos entonces un número que multiplicado dos veces de 324, ese número es 18. Entonces acá nos quedan estos tres ejercicios planteados para encontrar la expresión que sea acorde, coherente con este ejercicio que nos están planteando. Acá tenemos entonces este ejercicio número 3, diligenciar esta tabla de acuerdo al ejemplo. Entonces acá nos dan esta expresión, nos dan raíz cuarta de 16. Entonces acá el índice es 4, la cantidad subradical o radicando también, cualquiera de las dos expresiones o nombres está bien, es 16, la raíz es 2, el producto que sería 2 por 2 por 2 por 2 y la lectura
de esa expresión radical sería raíz cuarta de 16 es 2. Y de manera análoga diligenciamos estos ejercicios que se están proponiendo acá. Estos también